Hola a todos, a todas y a todes. Nos encontramos en la unidad número 4, en el trabajo práctico número 9. El teórico de esta oportunidad es el derecho a la salud. Este va a ser el único trabajo práctico de esta unidad, o sea que la unidad 4 consta de un solo trabajo práctico. Y como hablamos de derechos, entonces lo primero que nos vamos a preguntar es ¿qué son los derechos humanos? Y los derechos humanos, como dice la diapositiva, son garantías jurídicas universales que protegen a las personas o grupos de personas contra acciones que interfieran en sus libertades fundamentales y en la dignidad humana, sin distinción de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional, origen étnico, color, religión, lengua o cualquier condición. Es decir, los derechos humanos son derechos que todos tenemos simplemente por haber nacido en este mundo. Y no importa dónde, ni cuándo, ni qué color tengamos. Son para todos, todas y todes. Y esos derechos humanos que son para todos, todas y todes, las personas que han nacido en este mundo, tienen una serie de características que son las que vemos ahí. De vuelta, son universales, son para todos, todas y todas y protegen, como decíamos, a personas o a grupos de personas. Y hay varias cosas importantes. Primero, que son de cumplimiento obligatorio para todos los estados. No hay un estado que pueda decir, no, este derecho humano no me interesa, no, este no lo voy a cumplir, no, este lo voy a sacar, porque además, por otro lado, cuando se consigue un derecho, no se puede volver para atrás. Cuando se consiguió algo, listo, se consiguió y hay que seguir avanzando. Además, los derechos humanos están relacionados uno con el otro, con lo cual son interdependientes, ¿no? Como dice ahí, que cumplir uno ayuda a que se cumpla el otro. Y vulnerar uno puede ser que ayude a vulnerar otro, con lo cual hay mucha relación. Y repito, no pueden abolirse ni pueden ignorarse. Es decir, no puede haber una fuerza armada, por ejemplo, que te haga firmar un papel que vos te negás a que se respeten tus derechos, entonces te pueden torturar. Eso no existe, no se puede hacer eso. Este es un ejemplo que estoy diciendo, exagerando para ser didáctico, pero no te pueden hacer firmar un papel donde vos renuncies a tu derecho a, a litigar si tenés un problema de salud en una institución, de salud, en una clínica. Sí te pueden hacer firmar un papel donde te consta que te explicaron, que se llama eso consentimiento informado, pero no te pueden hacer firmar un papel donde diga que vos rechazás tus derechos. Bueno, eso no se puede hacer. Y los derechos humanos no siempre han sido como los conocemos hoy, sino que han variado a través del tiempo en lo que Karel Balzac, un jurista checo, refiere como generaciones de derechos humanos. Él había distinguido 3 generaciones de derechos humanos, hoy ya estamos en la cuarta, y incluyen estas generaciones de derechos humanos, según las ve Karel Balzac, las siguientes. Una primera generación de derechos humanos que son más bien individuales, que tienen que ver con la libertad y la posibilidad de participar en la vida política de las sociedades, que originalmente vienen de la Revolución Francesa, aunque los derechos humanos, la Declaración de Derechos Humanos, data de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, es cuando la Organización de las Naciones Unidas eh, realiza esta Declaración de Derechos Humanos. Pero originalmente esta primera generación viene de allá de la Revolución Francesa y tiene que ver con la libertad de expresión, la libertad de tener la religión que uno quiera, de circular, de poder votar y el derecho a la identidad. Así, por ejemplo, en Argentina, el primer documento que uno tiene cuando nace es gratuito. Lo que está haciendo el Estado es cumplir con uno de los derechos humanos fundamentales, que es el derecho a la identidad. Lo mismo cuando se busca la verdadera identidad de los nietos apropiados por la dictadura. Bueno, está cumpliendo con el derecho humano a la identidad. La segunda generación, que estos ya estaban en la declaración del 48, son los sociales, económicos y culturales, que tienen que ver ya con grupos humanos
con la equidad y la igualdad de esos grupos humanos o entre grupos humanos y el acceso a bienes y servicios como vivienda, educación, salud, y acá estamos en el derecho a la salud, el acceso al agua, etc. La tercera generación tiene que ver con cuestiones comunitarias o cuestiones globales, porque habla de solidaridad, paz y justicia. Y acá tiene que ver los temas ecológicos, el derecho a un medio ambiente sano, las cuestiones alimenticias, demográficas, los derechos del consumidor y la bioética está incluida en esta tercera generación de derechos humanos. Sobre todo la manipulación genética está regulada por esta generación de derechos. Y actualmente ya estamos en la cuarta generación de derechos humanos que tienen que ver con el acceso a la información y con las TICs, que son las tecnologías y la comunicación. Por ejemplo, el derecho a existir digitalmente, el derecho a la reputación digital, bueno, todas las cuestiones que hacen al acceso a la información y al acceso a toda la vida digital. Todo lo relativo a los derechos humanos, entonces nos estamos preguntando qué tienen que ver los derechos humanos con la salud. Bueno, algo veníamos viendo en las diapositivas anteriores. La importancia es que el derecho a la salud constituye uno de los derechos humanos fundamentales y que es para todos, todas y todes las personas que han nacido en este mundo. Solo por haber nacido tienen derecho a la salud. En la Declaración de los Derechos Humanos que decíamos recién, del año 1948, en el artículo 25, primer párrafo, dice: toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación y el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Es decir, la salud es un derecho humano, que como ya vimos anteriormente, no solo es para todos, sino que es una obligación de los estados cumplirla. Y como también vimos, también el estado puede ser el único que vulnere esos derechos. Y acá hay un ejemplo de relaciones entre salud y derechos humanos, porque además de que la salud es un derecho humano, y como dijimos que estaban interrelacionados los derechos humanos, bueno, acá vemos cómo se interrelacionan. Primero, violar derechos humanos perjudica la salud. Por ejemplo, como dice la diapositiva, si hay prácticas tradicionales nocivas, hay pueblos que tienen prácticas que vulneran los derechos de las mujeres, por ejemplo, como amputar partes del cuerpo. Bueno, eso obviamente perjudica la salud, la tortura, la esclavitud. Como vemos, digo, no hay que irse muy lejos, pero acá en nuestro país hay ciertas zonas rurales donde hay trabajadores esclavos. Bueno, eso también perjudica la salud. La violencia en general contra las mujeres y los niños también perjudican la salud. Es decir, que no respetar esos derechos humanos perjudica la salud. Por otro lado, el derecho a la salud, mejor dicho, los estados pueden hacer que si se garantizan los derechos a la salud mejore, o al revés, si los ignoran, la salud empeora. Entonces, el desarrollo sanitario hace a su vez que mejore la salud de las personas. Por ejemplo, el derecho a la participación en salud, a no ser discriminado, el derecho a estar informado sobre las cuestiones de salud y el derecho a la intimidad hacen que, si se cumplen estos derechos, mejora la salud de las personas, y si no se cumplen, empeora la salud. Y finalmente, garantizar otros derechos que no tienen que ver con la salud mejora la salud de las personas, o mejor dicho, disminuye la vulnerabilidad a tener mala salud. Por ejemplo, si tenemos derecho a la educación, si tenemos derecho a la alimentación y a la nutrición y a no ser discriminados, eso hace que disminuya nuestra vulnerabilidad a tener mala salud. Todo eso constituye el derecho a la salud. No solo el derecho particular, el número 25 que habla del derecho a la salud, sino todos los otros derechos también están relacionados con la salud porque, como dijimos al principio, los derechos están interrelacionados.
Y todo esto está protegido sobre todo por la Constitución Nacional. En el año 1994 se modificó la Constitución de la Nación Argentina. Hubo un famoso pacto que fue el Pacto de Olivos entre los presidentes de aquel entonces. El presidente era Carlos Menem, el expresidente era Raúl Alfonsín, firmaron un pacto y se cambió la Constitución. En esa nueva Constitución del año 1994, que es la que tenemos vigente hoy día, todos los tratados internacionales tienen jerarquía constitucional. Los pactos que firma la Argentina son tan importantes como la Constitución. Entonces, el Pacto de Derechos Humanos tiene rasgo constitucional. Y además, la Constitución habla específicamente en el artículo 42 que dice: los consumidores de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo a la protección de su salud, seguridad, interés, etc. Y el artículo 14 bis que habla de la seguridad social. El artículo 14 bis viene de una constitución anterior, que es del año 49, y que modificó el entonces presidente Perón. Mejor dicho, la convención constituyente, pero durante la presidencia de Perón. Y a su vez la constitución nuestra, la de la provincia de Buenos Aires, también garantiza el derecho a la salud. En su artículo 36, en el inciso 8, dentro de todo lo que derecho que viene garantizando, el inciso 8 habla de garantizar el derecho a la salud. Y dice que la provincia garantiza a todos sus habitantes el acceso a la salud en los aspectos preventivos, asistenciales y terapéuticos. Sostiene el hospital público y gratuito, con funciones de asistencia, investigación e información. Y además habla del medicamento. Fíjense que nuestra Constitución habla del medicamento como bien social, no como bien de mercado, sino como bien social. Esto es muy importante porque cuando hay gente que dice hay que arancelar los hospitales, no hay que atender a tal persona y a tal sí, bueno, no se puede hacer. La Constitución de la provincia, la Constitución de la nación, los tratados internacionales lo impiden. Es importante que sepamos esto para que defendamos el derecho a la salud. Y el derecho a la salud, a su vez, que está garantizado en el artículo 25 de los derechos humanos, de la Declaración de Derechos Humanos, está explicado, como dice ahí, por la observación general número 14. Todos los derechos humanos, además de la enunciación básica, después están desarrollados en las observaciones generales que hacen la Organización de las Naciones Unidas. Se reúnen cada tanto a discutir estos temas y hacer observaciones generales donde explican con detalle cada derecho. En el caso del derecho a la salud, lo que explica la observación 14, que ustedes pueden acceder, está dentro de la bibliografía que les mostramos para este trabajo práctico. El derecho a la salud incluye, por un lado, la atención de la salud, pero por otro lado, todos los determinantes sociales que hemos visto en los trabajos prácticos anteriores, también y que influyen también sobre la salud. Por ejemplo, agua, saneamiento, alimento, nutrición, vivienda, condiciones sanas en el trabajo y en el medio ambiente, educación, información, etc. Repito, no es solo la atención de la salud, sino todos los factores determinantes que nosotros estuvimos viendo. Las dos cosas incluyen el derecho a la salud, según la observación general número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y la forma de evaluar si todo esto se cumple es a través de los criterios que veíamos en la diapositiva anterior y que acá mencionamos con mucho más detalle. ¿Qué son? La disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad. Entonces, y los invito mientras los leemos a pensar si se cumplen siempre estos 4 criterios que nos permiten saber si el derecho humano a la salud se cumple. Por ejemplo, la disponibilidad. Si hay un número suficiente de establecimientos y de programas de salud donde la gente pueda acceder. ¿Hay lugares disponibles en todos lados?
O esto que vivimos en La Plata, Berizo, Ensenada, donde hay 17 hospitales hospitales provinciales y alrededor de 50 o 60 centros de salud. ¿Ocurre en todos lados? No, hay acá cerca 30, 40 kilómetros, eso no ocurre así, no siempre hay disponibilidad. La otra, ¿hay accesibilidad? Es fundamental que los servicios de salud, además de estar disponibles, sean accesibles a las personas y que no haya barreras como la discriminación, como barreras físicas, barreras económicas o barreras de información. Miren, estaba leyendo ayer en el diario de mi pueblo, de Balcarce, bueno, es una ciudad en realidad pequeña, que están construyendo un anexo al hospital para imágenes, donde va a haber un tomógrafo y va a haber un resonador, pero no habían construido una rampa para discapacitados. Bueno, salió en el diario, seguramente lo van a solucionar brevemente, pero hay una barrera física cierta. Muchas veces nuestras instituciones de salud discriminan, a veces por género, y eso hace que la gente no acceda porque se ve discriminada. Bueno, y ni hablar de la accesibilidad económica, si hay que pagar por un derecho, deja de ser un derecho, esto ya lo dijimos, pero lo repito, los derechos para que sean derechos tienen que ser gratuitos, porque si uno tiene que pagar deja de ser un derecho porque el que paga puede acceder y el que no tiene plata no. Tienen que ser aceptables todos los establecimientos de salud, tienen que cumplir con la ética médica y ser culturalmente apropiados para las personas. Imagínense que nadie va a ir a un lugar donde quieran manipular genéticamente, no sé, a las personas. Nadie va a ir a un lugar donde nos sometan a un estudio sin avisarnos y sin preguntarnos. Bueno, por eso, tienen que ser aceptables para toda la sociedad. Y además, tienen que ser de calidad. Todos los establecimientos de salud tienen que tener una calidad adecuada. ¿Para qué? Para que todos podamos acceder al mismo nivel de salud. No puede haber una salud para ricos y una salud para pobres. Todos tenemos que poder acceder a un nivel mínimo adecuado y de excelencia de la salud. Entonces, ¿cómo debería ser un sistema de salud basado en derechos, basado en la idea de que la salud es un derecho humano? Primero hay que garantizar la igualdad y la no discriminación, es decir, que todos, todas y todes podamos acceder a la atención de nuestra salud, sin ningún tipo de discriminación. Además, implica que quienes gestionan el sistema de salud puedan desglosar y estudiar todas las estadísticas de salud para analizar y ver si hay discriminación subyacente. Si piensan ustedes que el promedio de vida de cualquier persona en nuestro país es 78 años para las mujeres, 72 para los hombres, y que la misma expectativa de vida en las personas trans es de 42 años, ahí tenemos un claro ejemplo de que hay discriminación subyacente y que las personas trans no tienen el mismo acceso a la salud. Además, un sistema de salud basado en derecho debe garantizar la participación de los beneficiarios de las políticas. Y cuando hablamos de participación, hablamos de poder influir en las decisiones de quienes gestionan la salud. Eso es la participación, libre, fructífera y efectiva, como dice ahí. Poder tomar decisiones respecto a nuestra salud. Por supuesto, defender el derecho a la gente a estar informada de todo lo que pasa en salud y de todas las cuestiones referidas a su propia salud. El conocimiento es fundamental para cuidar nuestra salud. Y finalmente, aumentar la transparencia. ¿Qué quiere decir? Ser transparente es rendirles cuentas de nuestros actos y de cómo gastamos los dineros a los de abajo, a los beneficiarios de nuestras políticas. Rendirle cuenta a los de arriba es una cuestión legal porque así lo marca la Constitución. Todo el tiempo tenemos que rendir cuenta acerca de qué hacemos con los dineros de la gente, pero la transparencia es rendirles a cuenta a los beneficiarios, que eso es más que importante y garantiza
que haya un gasto adecuado y eficiente para cuidar la salud de todos, todas y todes. Respetar la dignidad humana, por supuesto, y conceder atención a todos los grupos vulnerables, que son los que más deben ser atendidos en un sistema de salud para lograr la equidad. Niños, niñas, adolescentes, mujeres, pueblos originarios, minorías étnicas diferentes, desplazados, refugiados, migrantes, personas de edad, discapacitados, presos y cualquier persona que tenga alguna circunstancia que lo hace vulnerable debe ser prioritario en el sistema de salud su atención y la garantía del derecho a la salud. Todas estas cosas hacen de un sistema de salud basado en derechos. Y además, las personas integrantes del sistema de salud deben estar atentas a otras leyes que no tienen nada que ver con la salud, pero pueden vulnerar los derechos sanitarios de las personas, con lo cual también tienen que estar atentos a eso. No sé si vieron ustedes que en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores hay diferentes comisiones, que está la Comisión de Salud, la Comisión de Presupuesto, la Comisión... Bueno, cada ley pasa por todas esas comisiones para garantizar que no se vulneren otros derechos, es decir, queriendo hacer un bien con una ley, a lo mejor estamos vulnerando otros derechos. Para eso existen esas comisiones formadas por los mismos diputados y senadores del país. Y acá tenemos algunos ejemplos de leyes que han garantizado o han ampliado derechos. Por ejemplo, Ley de Derechos del Paciente, esa la tenemos que conocer porque es los derechos que nos asisten a todos como pacientes y como trabajadores de la salud que tenemos que respetar. La Ley de Identidad de Género, para que cada persona pueda tener el género con el que se autopercibe. Ley de Prepagas del año 2011, porque antes las prepagas vulneraban el derecho de ciertas personas como las personas mayores. Vos cuando ibas cumpliendo años te iban aumentando la cuota y eso estaba vulnerando los derechos de las personas mayores. La ley de matrimonio igualitario, la ley de hipoacusia para los pacientes que sufren de sordera o de hipoacusia, la obra social para los veteranos de Malvinas, el plan Remediar, que es para medicación, acceder al medicamento como un bien social y no como un bien de mercado, es decir, aunque no tengas dinero, el Estado te provee los medicamentos por lo menos del 90% de las enfermedades más comunes. La ley de celiaquía, que amplía derechos de los pacientes celíacos, el plan Nacer Sumar para niños, niñas y adolescentes y que después se extendió hasta los 64 años, para las personas que tienen condición del espectro autista, esta ley es provincial, la ley de SIDA para las personas que sufren HIV-SIDA, bueno, y todas las que están ahí, la ley de aborto, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son leyes que o garantizan ampliar derechos. Hay muchas más, solo pongo algunas como ejemplo, pero hay muchísimas más que se han ido logrando a través del tiempo y como recordemos que son, una vez que se logran estos derechos no se puede volver atrás. Así que todo esto queda así como está y hay que seguir luchando para conseguir más derechos para todos, todas y todos. Y acá me gustaría ver un ejemplo. Pudo haber sido cualquiera, pero por ejemplo vamos a poner la Ley de Salud Mental, que es la 26.657, que fue sancionada en noviembre de 2010 y reglamentada en mayo de 2013. Aprobada por unanimidad, es decir, que todos los partidos políticos, todos nuestros representantes la aprobaron. Y la Ciudad de Buenos Aires, recuerden que estas leyes nacionales requieren que las provincias adhieran a esa ley porque, como dijimos antes, las provincias son preexistentes a la nación. Bueno, la provincia de Buenos Aires adhirió mediante la ley 14.580 a la ley de salud mental, que modifica el Código Civil y es entonces aplicable en todo el país. Fíjense, la ley anterior, que era muy antigua, establecida por Vélez Arfield en el Código Civil, siglo XIX, decía que la demencia era cualquier variedad de locura. No especificaba claramente qué, pero la demencia era cualquier locura, era demencia. La dictadura de Onganía dijo que cualquier persona, siempre que le avisara al juez, que
veía a un loco alcoholista o toxicómano que puede dañar su salud a la de tercero, podía dar aviso y se ordenaba la detención. Perdón, la detención no, pero la de la internación de la persona. Es decir, que cualquier persona que daba aviso al juez porque había alguien que le parecía que estaba loco, la persona esa terminaba internada en una institución mental. ¿Quiénes específicamente podían pedir el encierro de alguien en una institución mental? El esposo o esposa, que no estuviera separado obviamente, los parientes, el Ministerio de Menores, el cónsul cuando era extranjero, cualquier persona del pueblo cuando el demente sea furioso o incomode a sus vecinos. Es decir, cualquier vecino que no te quería podía decir que vos estabas loco y te metían en una institución mental. Fíjense el grado de vulnerabilidad de los derechos que teníamos cualquiera de nosotros. Y además esto estaba sujeto a que alguien pudiera encerrar a la esposa porque no le convenía que estuviera en la casa, porque no se podía separar, porque se quería quedar con sus bienes. Era realmente algo inaudito. Después, en la dictadura de Viñones, en el año 83, ya casi terminando la, la dictadura, también se modifica de vuelta esta ley. También la autoridad policial podía, por ejemplo, internarte en una institución mental y era perfectamente legal. Hasta que en este siglo todo cambió y la nueva ley cambia absolutamente el paradigma. Ya no se piensa en el padecimiento mental como una persona peligrosa, sino como una persona con una capacidad diferente. Y que no debe ser excluida o encerrada, sino que debe ser incluida en la sociedad. Deja de haber un enfoque donde el papá Estado o el papá médico nos cuida, nos encierra para cuidarnos, eso deja de existir para transformarse en un enfoque de derechos. La persona con padecimiento mental es una persona con derechos y que no tiene por qué ser encerrada. Sí debe ser tratada brevemente y después volver a ser insertada en la sociedad. Por eso la ley habla de ciertas instituciones como las casas de medio camino y otros lugares donde el paciente, mediante un grupo interdisciplinario, logra reinsertarse. Entonces, fijémonos en el cambio fundamental que implica la ley con perspectiva de derechos respecto a las leyes anteriores. Porque ahora, para evaluar al paciente y para decidir si debe ser internado o no, se requiere de por lo menos 2 profesionales de distintas disciplinas. Uno tiene que ser psicólogo o psiquiatra, pero el otro puede ser de otra disciplina. Es decir, que se le saca al Poder Judicial la herramienta que tenía de poder encerrar a las personas solo con un pedido de los vecinos porque se sentían molestados por una persona. Es decir, las 2 herramientas que se le sacan es la internación judicial y el permiso judicial de alta. Y por otro lado, otro cambio fundamental es que las adicciones empiezan a ser abordadas como un problema de salud y no como un problema de seguridad. Porque un problema de seguridad para la problemática de las drogas implica meter preso al que consume, que es un enfermo, y no lo estás ayudando en nada a poder superar su adicción. Bueno, entonces, cambiando la visión de esta ley y viendo la salud como un derecho, lo que se hace es interpretar a la persona que consume como una persona que tiene un padecimiento y que tiene que ser asistido y que tiene que ser ayudado. Fíjense que el cambio es notable. Bueno, y así llegamos al final, viendo este ejemplo de cómo una ley que se cambia para que tenga una perspectiva de derechos y cómo ese cambio es, la verdad, que importantísimo. Y así como esa, hay un montón de leyes que amplían o garantizan derechos de todos los ciudadanos en la atención de su salud. Bueno, les agradezco mucho y nos vemos en el próximo teórico.